quería dejar constancia hoy y que os quedara un poco claro cuál es la diferencia, para mí evidentemente, desde mi verdad, entre lo que es un líder y lo que es el ejercicio de liderazgo. Pero no lo voy a hacer de esa manera convencional que todos conocemos o que a mí me han pautado, sino lo vamos a hacer desde, digamos, esa transferencia que hay desde el liderazgo interior, desde dentro hacia afuera, ¿no? Bien, la primera pregunta que para mí, o uno de los pilares que para mí es más importante, cuando alguien empieza, digamos, a gobernar el tema del liderazgo, es que tiene que tener claro que para, digamos, gobernar primero a los demás, uno tiene que saber gobernarse a sí mismo. Para edificar a otros, primeramente uno tiene que edificarse a sí mismo, pero tiene que edificarse evidentemente desde una autoridad interna, desde una armonía interior. Bien, y la primera pregunta que yo debo hacerme es, ¿por qué se lidera? Y se lidera simple y llanamente por conexión emocional, por conexión afectiva, por química, ¿no? Que eso nos recuerda un poco al tema del enamoramiento. Se lidera por vibración. Claro, y la segunda pregunta que tenemos que tener claro, o el segundo mandamiento que tenemos que tener claro, es que liderar no significa cargos, liderar significa actitudes, liderar no significa funciones específicas, liderar significa filosofía de vida. Liderar no es mandar, liderar es convencer. Liderar no es mover, liderar es promover. Liderar no es empujar, liderar es seducir. Liderar no es alejar, liderar es atraer. En definitiva, liderar es acompañar, es guiar, es inspirar. Teniendo esto claro, ya nos podemos adentrar en lo que significa la palabra líder. Un líder es un generador de luz, un negociador de esperanza, una energía que contagia. Bien, yo ahora me atrevería a deciros, y me gustaría que reflexionarais sobre esto, ¿cuál es la cualidad más importante de un líder? Y me gustaría que reflexionarais sobre esto. ¿Cuál es la cualidad más importante de un líder? Para mí la cualidad más importante que tiene un líder es la de ser creíble. ¿Qué ocurriría si un entrenador no cree en los jugadores? ¿Qué ocurre si un jugador no cree en el entrenador? ¿Qué ocurre si una persona no cree en su pareja? ¿Qué ocurre si un alumno no cree en su maestro? No existirían. Ya podrían ser buenos comunicadores, podrían tener muchísimo dinero, muchas empresas que no existirían. Pues esa es la cualidad más importante para mí, la de ser creíble, la de ser confiable. Y ahora nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué hay que hacer para ser creíble? Sencillamente ser auténtico. Y aquí nace otra pregunta, ¿qué significa ser auténtico? Significa que entre lo que decimos y hacemos no existen incongruencias, que aquello que hacemos no le quita los colores a aquello que decimos. Cuando una persona se hace confiable, su mensaje transmite, su mensaje corrige, su mensaje comunica, su mensaje trasciende. Y una persona que vive en tu entorno te está diciendo, me voy a poner en tus manos, confío en ti. Ser confiable te abre puertas, te abre cercanías, te da permiso o te doy permiso para que guíes mis pasos. Eso es ser creíble. Bien, y desde este punto de vista ya nos vamos a adentrar en los estilos de liderazgo que existen. Yo creo que todos nosotros, de una manera muy convencional, siempre hemos asociado el liderazgo, el ejercicio de liderazgo, pues a personas con galones, con cierto poder mediático, dígase entrenadores, dígase políticos, dígase altos cargos empresariales. Para mí nada más lejos que la realidad. Como os había dicho antes, el liderazgo no tiene que ver con nada estructural de cargos ni de funciones, sino más bien con atributos internos, ¿no? Entonces, yo, casi todos, yo cuando empecé en las escuelas de liderazgo, nos argumentaban que había diversos estilos de liderazgo, llámase autoritario, gestor, manipulador, inspirador, etcétera, etcétera, ¿no? Y así os podría decir 30 o 40 estilos de liderazgo. Yo solo conozco dos. Un estilo que es el del ego, que tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con el miedo,
y el liderazgo desde el corazón, que tiene que ver con el consciente y tiene que ver con el amor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues el liderazgo desde el ego, digamos que focaliza su atención más bien en los cargos, no en las personas, ¿no? Las personas, digamos que se manejan en este tipo de liderazgo desde el ego, pues lo único que consiguen es seguir viendo a las personas en calidad de inferiores y superiores. Son personas que muestran su mejor versión a los de arriba, pero muestran su peor versión a los de abajo, ¿no? Son personas que están muy aferrados a los cargos y para nada le importa la condición humana. Son personas que para considerarse ellos desconsideran a los demás. Y tienen como una especie de lo que se llama el síndrome de Blancanieves, ¿no? Lo que hacen es echar enanizante a los demás para que no crezcan, ¿no? Ven a los demás como enanos. Por contra, el liderazgo desde el corazón, desde el alma, pues digamos que tiene muchísimo más en consideración a las personas, ¿no? Le hace entender que su trabajo es sumatorio, que su opinión cuenta, los hacen mucho mejores de los que son, les hacen entender que cuando ellos no están, su entorno también lo nota. ¿Y cuáles son las diferencias para mí más notorias? Bien, por ejemplo, las personas que lideran desde el ego dirigen su discurso a la mente de sus subordinados. Los del corazón se dirigen al alma de las personas. ¿Cómo tratan de persuadir las personas desde el ego? A través de las cosas se hacen a mi manera. Sin embargo, ¿cómo persuade una persona desde el corazón? ¿A ti qué te parece? Es evidente que no es lo mismo. ¿Y cuál es el efecto que consiguen en su entorno? Digamos, en sus liderados. Pues es evidente que la persona desde el ego lo que consigue es anular a la persona. Y por contra, el liderazgo desde el corazón, ¿qué es lo que hace? ¿Qué efecto produce en su entorno? Pues lo que hace es engrandecerlo, que es lo más grato que se le puede pedir a una persona. Pero pues para mí hay digamos, un atributo especial dentro de cada una de estas diferenciaciones, que es la vocacional. Un liderazgo del corazón manifiesta un liderazgo de servicio, servicio para con él y para con los demás. Un liderazgo desde el ego manifiesta un liderazgo de autoservicio. Y todos sabemos de lo que hablo. Bien, una cosa que quiero recalcar aquí es que yo creo que en esta sociedad que vivimos estamos tremendamente cansados de que la gente nos gestione. La gente quiere ser liderada, quiere ser conectada, quiere ser escuchada, quiere ser activada. Y yo creo que es algo de lo que falta hoy en la sociedad. ¿Vale? Es imposible generar valor económico, valor deportivo, valor familiar, si antes no generamos valor humano, armonía en nuestro entorno. Me parece tremendamente imposible. Por eso, lo que tenemos que corregir es, primero, saber identificar en qué tipo de liderazgo me muevo. Y el liderazgo tiene que ver mucho con las conductas. A mí me da lo mismo que una persona sea el ministro de, la mujer de, no sabes con quién estás hablando, es que me da absolutamente lo mismo. Yo lo que quiero es el comportamiento de esa persona hacia mí. No me interesa el cargo que tenga, me interesa ese comportamiento, que es el que me va a hacer conectarme para con ella. Pero quiero repetir esto claro, es imposible que te conectes a los demás si primeramente no estás conectado contigo mismo. Y esa es la clave, a trabajar, a visitar una familia, a visitar un grupo de amigos, no va un puesto, va el alma. Y eso es lo que hay que engrandecer, es lo que hay que tocar. Por eso, de aquí nace, digamos, la esencia del liderazgo. Si yo os preguntase cuál es la esencia del liderazgo, ¿cuál me diríais que es? Pues la esencia del liderazgo es ponerse en el lugar del otro y no que el otro se ponga en tu lugar. La gente te va a tratar como tú los trates. Por eso aquí el liderazgo del ego cada vez tiene que hacerse más deficitario, porque no tiene en cuenta esta consideración. Por lo tanto, si yo soy capaz de identificarme liderazgo ego o liderazgo corazón, ya tengo mucho ganado. Si yo me lidero desde el corazón, tengo que seguir alimentando. Ahora, ¿qué ocurre si soy consciente de que el liderazgo desde el ego? Pues ahí precisamente es cuando yo encuentro el liderazgo más atractivo que existe para mí, que es el liderazgo transformador. Es aquel que te hace pasar de una situación en la que estás
una situación de guerra contigo mismo, de desarmonía interior, a una de mayor equilibrio interior. Es decir, el liderazgo transformador lo que te permite es pasar de una situación de miedo a una de seguridad, por ejemplo, de una situación incómoda a una mucho más cómoda. Te permite, por ejemplo, coger un equipo triste y hacerlo un poquitín, pues más alegre o más disciplinado. Coger un equipo roto y hacerlo mucho más cohesionado. Ese es el único liderazgo que a mí me interesa, el liderazgo transformador, que es que sale de dentro. Y muchos me diríais, bueno, ¿cómo soy capaz de pasar desde un liderazgo desde el ego a un liderazgo desde el corazón? Y lo voy a hacer de una manera muy significativa y muy explicativa. Yo si os pidiera a muchos de vosotros, y esto se estira mucho, os pediría vuestra agenda para verla, seguro que estaría ese día completo, ¿no? Visitas a, cita con, llamadas al proveedor, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber si en esas todas citas hay alguna para con vosotros mismos, para la persona más importante de vuestra vida, donde tuvierais ese tiempo para poder observaros, para poder permanecer en vosotros, para poder contemplaros, para poder escucharos. Porque si yo reclamo paz en el exterior, mientras yo no la consigo dentro de mí, no la voy a ser capaz de ver fuera. Entonces aquí os recomendaría algo tremendamente eficaz y algo tremendamente, ilustrativo de cara a ese conocimiento interno, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la filosofía budista. Los budas, a lo largo del día, se hacen 3 preguntas por la mañana y 3 preguntas por la noche. Por la noche, cuando van para cama, la primera pregunta que se hacen es, ¿hoy he vivido? Fijaros qué pregunta. Y tiene que ver con, ¿ha sido un día igual que los demás? ¿O he hecho algo que me ha permitido crecer desde dentro? La segunda pregunta que se hacen es, ¿hoy he amado? Es decir, ¿me he entregado a alguien? ¿He sido una persona leal a mí mismo para con los demás? Y la última pregunta que se hacen de noche es, ¿hoy he reído? Y lo hacen desde la perspectiva de reírse, desde reír lo que hace es anestesiar el estrés. Y cuando el estrés se diluye también la enfermedad. Y empezamos a colorear nuestras células. Ahora pasaría a las preguntas que se hacen por la mañana, cuando se levantan, o las reflexiones que hacen por la mañana, es, ¿hoy soy consciente que me puedo morir? Pero no con el matiz o el enfoque de que eso pueda suceder, sino, siendo consciente de eso, voy a intentar extraer el mayor jugo posible, el mayor zumo de este día. El segundo, reflexión que se hacen, o mandamiento, es, hoy voy a dejar de autoengañarme. ¿Qué significa esto? Hoy voy a dejar de proteger mi máscara, mi personaje, y voy a proteger mi alma. Y el último mandamiento que se hacen por las mañanas, hoy voy a aprender algo, que para mí tiene que ver con, hoy voy a ser capaz de darme cuenta. Bien, yo el otro día leía un artículo de neurociencia que me pareció extraordinario y que decía que el corazón a día de hoy emana un campo magnético 5.000 veces más potente que el del cerebro, ¿no? Y que el corazón posee más terminaciones nerviosas, muchísimas más que el cerebro. ¿Qué nos dice esta reflexión o este estudio ya contrastado? Que tenemos que empezar a dejar que nuestra brújula sea gobernada por el corazón. Cuando somos capaces de entender esto, nos alejamos ya del liderazgo transformador y seremos capaces de que en la humanidad empiece a gobernar un tipo de liderazgo más ecológico. ¿Qué significa esto? Que seamos capaces de generar un hábitat a nivel familiar, a nivel deportivo, a nivel empresarial, a nivel amigable, más sostenible, de naturaleza respirable. Es lo que necesita la sociedad. Libre de toxicidades, limpio, transparente, donde dejemos espacio a que cada ser humano se haga muchísimo más creativo. Tú decides
si ego o corazón. La respuesta sabes que te pertenece. Y no la vayas a buscar fuera, porque la tienes dentro de ti.